Hola, espero que estén bendecidísimos por Dios. El día de hoy tenemos un invitado, Monseñor Jorge Aníbal Rojas Bustamante. Él ha llevado varias causas de canonización, entre ellas la de la Madre Laura. Vamos a hablar un poco sobre este tema. Monseñor Jorge Aníbal, ¿cómo está? Bien, Víctor, un gusto saludarte, un gusto saludar a la audiencia que nos está siguiendo en este momento. Monseñor, ¿qué es un santo? Un santo es un poderoso intercesor. Es como la definición desde la teología que nosotros podemos hacer. Un santo es alguien que practicó las virtudes en grado heroico. Un santo es alguien que murió en olor de santidad. Bueno, Monseñor, y si yo veo una persona en mi parroquia, un sacerdote, una monja, un monje, un joven, que yo creo que es santo, que veo que lleva una vida de virtud y que fallece, ¿cómo hago para seguir esta canonización? ¿Cómo hago para ver a quién le digo, yo quiero que tal persona sea canonizada, o cómo es ese proceso? Claro, partamos de la base de que hay santos por todos lados. Hay santos conduciendo taxi, hay santos en las fábricas, en las empresas, en las universidades, en las familias. Hay santos por todos lados. Se requiere morir en olor de santidad. El olor de santidad no es algo perceptible por los órganos de los sentidos. Se habla de olor refiriéndose a la fama de santidad de una persona. Cuando fallece es necesario esperar 5 años antes de iniciar la causa de canonización, que así se llama, en el primer proceso. ¿Quién puede presentar esa causa de canonización ante el obispo? Una comunidad religiosa, un grupo de fieles o alguien que se constituya en parte actor. Así inicia el primer proceso de los 3 que se necesitan para la canonización. ¿Y es costoso? ¿Tiene algún precio económico? Sin duda que pues todas las actividades humanas, cuando está comprometido el tiempo, el talento, el trabajo de alguno, pues efectivamente tiene unos costos directos y otros costos indirectos, pero estamos hablando de unos costos absolutamente irrisorios. Lo importante de esto no son los costos, lo importante es la aparición de la intervención milagrosa atribuida a la intercesión de este o de aquel que queremos que sea santo. Monseñor, ¿qué casos ha llevado usted de canonización? He llevado muchísimos procesos en varias causas de canonización. Ya son un número de 11 que he acompañado a lo largo de muchísimos años, porque también hay que advertir que una causa de canonización en cada uno de esos procesos es algo muy acucioso, lleva mucho tiempo porque necesitamos juntar pruebas documentales, periciales, necesitamos llegar a una certeza moral de que esta persona, en primer lugar, sí fue un santo, porque es necesario elaborar inicialmente una biografía, pero una biografía no una historia de la vida, sino puesta en un contexto histórico crítico del momento en el que la persona vivió. Entonces, en ese sentido, no es costoso llevar un proceso de canonización, no es imposible, pero sí tiene los costos. Monseñor, háblenos del abogado del diablo. Se constituye un tribunal que es el juez. Yo he actuado de juez en estas causas y en estos procesos. Un promotor de justicia, un notario actuario y un notario adjunto, más un médico perito. El promotor de justicia lleva el nombre del abogado del diablo porque es la persona que tiene que estar vigilando que efectivamente se cumplan todos los parámetros procesales que se requieren a partir del conocimiento perfecto de la documentación de derecho especial, porque este es un proceso de derecho especial que ha emanado la Congregación para las Causas de los Santos. Ese es el abogado del diablo. ¿Qué milagro le ha tocado a usted, Monseñor, presenciar, acompañar para estas canonizaciones que le hayan impactado de manera especial? Bueno, son cada intervención milagrosa. Nosotros evitamos llamar la palabra milagro, decimos intervención milagrosa,
atribuida a la intercesión de. Todos son maravillosos, pues porque un milagro es algo que viene del latín miraculum, que significa maravilla, algo que se sale absolutamente de la cotidianidad y de la vida normal. Y no somos nosotros los jueces, no somos nosotros los sacerdotes o la iglesia quien dice que esto o aquello fue un milagro. Es la ciencia, tienen que ser los médicos, porque todos los milagros tienen que ser de sanación física, porque un milagro de sanación espiritual, un milagro de alguna situación moral que haya llegado a un bonito extremo, no se puede comprobar. En cambio, aquí, desde la ciencia se comprueba que esto o aquello fue un milagro. Pero efectivamente, entre los procesos que yo he acompañado, está el de la niña, en su momento, Paula Andrea García, que había recibido un disparo de un arma calibre 38 en el barrio Granizal en Medellín. Esta niña quedó parapléjica, ella no podía caminar, y con el tiempo, después de haberse invocado a la intercesión de Madre Paula Montal, fue recuperando paulatinamente su capacidad de caminar, a pesar de que las radiografías muestran que tenía su columna vertebral destrozada. Ella recuperó la capacidad de caminar y hoy en día camina perfectamente. Súper. Este ha sido uno de los milagros publicados en el mundo. Hubo un momento en el que al Papa Juan Pablo II le preguntaron que por qué tantos milagros, que por qué tantos santos, y él abrió el archivo secreto vaticano para que pudieran estudiar milagros. Un grupo de periodistas entonces sacó un libro llamado Cuando la ciencia se rinde, y entre los 10 milagros más clamorosos del mundo está el milagro de Paula Andrea García. Monseñor, y en el caso de nuestra santa colombiana. Nuestra santa colombiana tuvo 2 milagros. En el caso de la señora Herminia Giraldo y en el caso del doctor Carlos Eduardo Restrepo. En el primer caso fue la curación de un cáncer de cervix en una enferma terminal que además tenía problemas cardíacos extremadamente graves, y ella se sanó a través de la intercesión de Santa Laura. En su momento, que salía de la clínica, porque el médico le dijo váyase a morir a su casa, ella dice, ¿cómo así que me va a morir? Su hija era religiosa y fue a acostarse en la cama de Santa Laura. En ese momento todavía era permitido que los fieles pudieran acostarse en la cama. En ese momento, como en el caso de la hemorroísa del Evangelio, ella, que tenía ya una hemorragia de sangre, se sanó. A partir de ese momento llevó una vida por muchos años más. Estoy hablando de los 78 años fue la intervención milagrosa, y ella vivió algo así como 89, hasta los 89 años. Y el caso del doctor Carlos Eduardo Restrepo, médico anestesiólogo especialista en medicina del dolor. Él tenía una enfermedad de base que le fue progresando y llegó hasta el momento en el que ya se discapacitó completamente. Su mamá le tenía que lavar los dientes porque ella no podía moverse. Y frente a esa situación dolorosa y triste, le vino todavía un accidente. Tenía que digerir un medicamento muy fuerte. Ese medicamento le perforó el esófago y le causó una mediastinitis. Una mediastinitis es una enfermedad fatal en la que pues está prescrito abrir la persona, pues quebrarle el esternón, limpiar esa zona del mediastino donde están comprometidos los pulmones, están comprometidos las vísceras y sobre todo el corazón, y cerrar. Siendo médico, el doctor Carlos Eduardo Restrepo dijo, no me abren, yo voy a hacer un trato con Santa Laura. Hizo un trato y en vez de morirse como estaba diagnosticado, reversó ese pronóstico de fallecimiento y hoy en día está trabajando de sol a sol, dedicado a la medicina y a dar este testimonio de curación milagrosa. Monseñor, hay un santo muy joven, o un joven que está en proceso de canonización, que es bloguero. ¿Cuáles fueron los parámetros para elevarlo pues a siervo de Dios, creo que? Siervo de Dios, ese es el título que se le da a la persona de quien se inicia en la causa de canonización, que así se llama. No se llama causa de beatificación, ni se llama causa de canonización. La beatificación es el primer momento. Curtis es un jovencito italiano que a los 15 años falleció de un problema de cáncer de sangre. ¿Qué hizo de especial?
pues lo que hace de especial un muchacho que vivió solamente 15 años. Él era evangelizador a través del blog que se había creado, iba a misa todos los días y de una manera u otra se había entregado a la causa del evangelio, obedeciendo los principios de la iglesia, practicando las virtudes, y así fue como falleció en olor de santidad, y ahora se ha iniciado su causa de canonización. Significa que la canonización o el ser santos está de moda. Víctor. Pues, no señor, hay unos especie de santos o de personas que hacen milagros y que casualmente, o sea, se tiene la duda si son santos o no. Por ejemplo, Omaira, la que falleció en el desastre de Armero y fue enterrada en el mismo lugar, pues, donde no la pudieron sacar, y hace muchos milagros. O el doctor Gregorio Hernández de Venezuela. ¿Usted sabe pues, algo sobre estos personajes que aparecen? Por supuesto que sí, Víctor. Conozco perfectamente pues, los dos casos, porque me tocó pues, ver en la televisión el caso de esta niña allá en Armero, pero nunca quien desde el rigor jurídico puede afirmar que esta persona hace milagros. Para eso hacemos los procesos. Es que si no necesitáramos el proceso, pues nos iríamos como en la antigüedad, que se declaraba santo por aclamación a esta o aquella persona. No podemos nosotros hacer ninguna afirmación en ningún sentido mientras no se haga este proceso dispendioso con el rigor científico y jurídico que se exige en cada caso. Eso compromete la infalibilidad pontificia y compromete también la seriedad de la Iglesia en la consideración de estos temas. Incluso el doctor José Gregorio lo utiliza mucho para santería, para cosas de ocultismo. Por supuesto, esa es una situación en la que ha sufrido muchísima contaminación, muchísimo clamor mediático y ha sido muy manipulado y muy utilizado. Ese nombre de José Gregorio Hernández circula por todos lados, pero no creo yo que a la Iglesia se le ocurrirá en algún momento iniciar un proceso de estos, porque también con la seriedad que necesitamos es necesario primero mirar una especie de viabilidad o factibilidad antes de meternos en estos esfuerzos y crear unas expectativas que podrían llegar a ser falsas. Bueno, monseñor, entonces, ¿cuál es el primer paso? Siervo de Dios, después beatificación, depende del milagro, de un milagro. Bueno, cuando se inicia la causa, se le da el título a la persona de quien se está estudiando su vida, porque, repito, es necesario elaborar una biografía, el título de siervo de Dios. El primer proceso es probar si vivió las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad en grado heroico. Este proceso termina con el título que se le otorga a la persona, a este siervo de Dios, de venerable. Ya en presencia del primer milagro estudiado, intervención milagrosa, se le da el título de beato y tiene un culto restringido al lugar de origen, es un culto corto. Y si se presenta en el segundo milagro la posibilidad de que el Santo Padre lo declare santo, pues se le otorga ya un culto universal y en el calendario litúrgico se le fija una fecha en el año para que ese día se recuerde su vida y su obra. Bueno, monseñor, Dios le pague por hacer parte de nuestro canal y esperamos que sigan nuestros videos y que se animen a ser santos.